Tengan buenas noches, distinguidos amigos que sintonizan el programa habitualmente Comunicando el Evangelio. Hoy queremos compartir con ustedes la palabra y también un poco de historia, referencia a lo que ha sido este programa. Están invitados panelistas que siempre han estado con nosotros y algunos nos han acompañado con más años, y posteriormente que el pastor Celso se incorpore también a la iglesia en 2010, se incorpore también al programa, ¿verdad? Y ahora ya en forma más sistemática. Está a mi derecha, a su izquierda, el pastor Celso Rosa, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, al cual le damos una oportunidad para que nos salude y después también esté orando por este programa para que lo que digamos y hagamos sea obviamente de mucha bendición para usted y también para nuestras vidas. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, pues muchas gracias por hacerme partícipe y gracias a ustedes también que son partícipes con nosotros. Yo soy un agradecido a Dios y al saludarle también quisiera decirle que nuestra iglesia es una iglesia que quiere comunicar el Evangelio con usted. Muchas gracias. Amén. ¿Podemos orar, pastor, inicialmente para que nos acompañe? Amén. Señor, queremos agradecerte este instante tan especial que tú nos das. Y gracias porque en este día, Señor, confirmamos nuevamente la continuidad del trabajo comunicando el Evangelio. Y Señor, gracias por aquellos que han pasado en este trabajo y aquellos que se están integrando. Y gracias por nuestra nueva modalidad que estamos usando. Amén. Permite, Padre, que durante este año, que reste este año, sea una bendición y muchos de aquellos que son oyentes puedan recibir una bendición en sus vidas al escuchar, al disponer su corazón delante de ti a través de estas enseñanzas bíblicas que estamos entregando. La gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Chivaldo, ¿cómo estamos? Contento. Un saludo. Bien entusiasmado. Bueno, mucha de la gente que va a ver el programa nos está siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Y ahora que nos incorporamos, ya nos hemos hecho unos primeros avances a través de esta nueva red de YouTube, también de Facebook, que en realidad para nosotros los que tenemos más añitos es todo un desafío, pero lo estamos enfrentando con harta entusiasmo y atreviéndonos, ¿ya? Porque queremos ampliar, porque este evangelio que se ha comunicado desde que el Señor nos dejó la tarea de ir y predicar el evangelio hasta lo último, no se ha detenido y no se detendrá. Y lo que queremos nosotros es ampliar esta visión, esta misión en realidad, de predicar el Evangelio. Y partimos en Castro a través de este medio del canal local de la ciudad de Castro ya hace bastante tiempo. Sí, ahí vamos a entrar Entonces, ahora estamos incorporando esto que es novedoso, por eso a lo mejor dar alguna pequeña explicación, ¿no es cierto? Como ha sido para aquellos que en estas redes nos van a ver por primera vez como programa Comunicando el Evangelio, que luego ya tiene una trayectoria. Una data de casi 20 años. Bueno, es verdad, efectivamente, todo programa tiene una historia. Y la historia obviamente también indica evolución, mejoramiento, optimización del quehacer. Han pasado muchas personas, hemos utilizado distintos formatos también de que se inició. Partió un programa muy precario en el sentido de los medios con los cuales se contaba. Pero en el tiempo se ha ido trabajando de una data, como decía, 19 años ya. En noviembre se estarían cumpliendo 19 años después de esta visión que tuvo un hermano, que mi hermano ya lo va a comentar. Y como bien dice mi hermano, ampliando esta visión y mejorando en virtud de que también los medios de comunicación son ostensiblemente más rigurosos y se llega a más gente y hay una forma también de captar la intencionalidad y la visión que la gente tiene de alguna forma a través de la opinión que manifiestan en esta red, ya sea YouTube, Facebook o la página SIM también. Así que eso es en forma general para plantearlo. Hay una historia, hermano, que podríamos comentarla como parte de esto, ¿verdad? En forma, yo decía, muy modesta inicialmente, donde pasaron muchas personas y parte de la visión de un hermano que nos invita a participar de un programa y se le pone el nombre Comunicando el Evangelio. Varias veces intentamos abandonar el buque porque significaba una tarea larga, compleja, todos trabajábamos, salíamos tarde del trabajo, era una hora completa. Entonces, pero en el tiempo Dios fue también haciendo que esto durara y dando una visión también para la continuidad. La verdad que fue un gran desafío y nos pilló, nunca pensamos iniciar un programa porque esto lo inició nuestro hermano, para recordarnos y como parte de la historia, Arturo Millán, de la Iglesia Pentecostal, de acá de Castro, y nos invitó. Y la invitación era apoyarlo en no el solamente programa. Ayudarle en la programación. Claro, entonces cuando partimos tema. pensamos que era claro apoyarlo, sí, ofrendar, qué sé yo, darle ideas, pero la idea de él era que estuviéramos también en el programa. Él contaba con nosotros. Y claro, habíamos comprometido nuestra ayuda y la verdad es que nos casamos nosotros mismos y lo único que restó por hacer fue subirnos arriba del buque. Y era un programa piloto por 6 meses. Sí, claro.
con bastante duda, temor. Me recuerdo que salíamos bien uniformaditos, sí, pues, con corbata, sí, éramos 4, ¿ya? Y nos mantuvimos bastante tiempo. Se cumplieron los 6 meses y continuó el programa porque era por 6 meses, un año, y después pasaron 2, 5, 10, y bueno, eso partió en noviembre del 2000. Del año 2000. Y bueno, fueron pasando diversas personas. Hemos invitado a mucha gente, a pastores de diferentes iglesias, misioneros, deportistas, jóvenes, han pasado, claro, cristianos. También le entregamos el programa en alguna oportunidad a los jóvenes, después se independizaron, crearon un programa a ellos. También tenemos a nuestras hermanas que una vez al mes, esto es para las redes, se hacen cargo del programa y ellas lo dirigen y comparten, ¿verdad? Un poco el formato que se está dando. Y bueno, y pensamos que ha sido la voluntad del Señor, porque tal vez existe gente mucho más preparada para estar delante de las cámaras, en todo sentido, en lo espiritual, pero bueno, hemos sido nosotros y solamente hemos querido ser obedientes al llamado del Señor. Y creemos que ha sido la voluntad de Dios mantener este programa por todo este tiempo y ahora ampliándonos, que es un gran desafío. Bueno, una de las cosas que había Pastor el Desafío también, Pastor se integra en el 2010, era ¿qué nombre le ponemos? Y empezamos a orar y a escribir varios nombres y quedó comunicando el Evangelio, pensando que independientemente la cobertura de gente que tuviera, o por otra parte también el tiempo que durara, no podíamos transar el hecho de poder comunicar el Evangelio. Y el Evangelio, estas buenas nuevas de salvación, porque había muchos otros mensajes en otras partes donde no siempre nosotros veíamos y quedábamos gratos conformes, porque no había mucha relación con lo que la Escritura decía. Entonces el desafío para nosotros fue cómo hacer un programa que nos centrara en la palabra del Señor y el mensaje fuera cristocéntrico, obviamente de inicio, de pe a pa, como alguien dijo. Yo recuerdo que heredé del pastor que me antecedía este trabajo que se me comunicó por ahí por el febrero-marzo del año 2010 y lo encontré algo de un tremendo esfuerzo, porque yo creo que usted debe saber que es un esfuerzo tremendo de personas particulares que realicen un programa semanal, grabaciones y preparación para llevar este programa a usted que está allá en su casita, en este momento tranquilo, escuchando. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Es que en esos años el esfuerzo era de ustedes, no solamente en el aspecto de preparación, era un equipo mucho más reducido que el de ahora, pero también había un esfuerzo económico que lo sustentaba prácticamente ustedes mismos. Y allí, con el tiempo, una vez que me integré como pastor de esta iglesia, recuerdo que fuimos conversando poco a poco, cómo ir colaborando y haciéndonos partícipes el 100% en todo lo que significa este trabajo. Así que yo he visto la fidelidad del Señor y sin decir la fidelidad de ustedes en cuanto a este compromiso. Y no me cabe duda, estimado, que comunicando el Evangelio debería ser una tarea global de mucha gente, Y fíjese que yo quiero cerrar una idea. Desde el año 2000 que hice los hermanos a enero del 2019, nosotros acordamos como iglesia en general, el 12 de enero de 2019 se acuerda y se propone que este Comunicando el Evangelio se siga agrandando, magnificando a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, si se puede decir, y todo lo que se puede hacer. Y aquí estamos haciendo la primera grabación más oficial en nuestro propio estudio dentro de nuestra iglesia evangélica. Tenemos un pequeño estudio que hemos formado gracias a la cooperación de muchos hermanos. Pero este Comunicando el Evangelio, estimado, yo creo que ha sido un trabajo, yo diría un trabajo de siervos, un trabajo de evangelistas, un trabajo de pastores, un trabajo de hermanos que están dispuestos a llevar una palabra durante muy cortos minutos, porque en realidad que televisión es difícil comunicar el Evangelio. Claro. Bueno, entre paréntesis, todos los temas que se planteaban desde el inicio hasta el fin, llegó un momento en que era muy esquematizado el programa. 5 minutos para esto, estaba todo estructurado, pauteado. Y obviamente siempre los temas estaban pauteados. Pero también tuve un director que nos iba guiando de prensa, y también nos sentimos como un traje muy apretado a la medida que nos cortaba un poco la libertad, éramos demasiado esquematizados, estructurados, y nos quitaba un resto de, no digo espiritualidad, pero sí de más soltura, más espontaneidad, más natural. Así que le dimos de baja, hablamos con él que bajara realmente un poco la intencionalidad y nos dejara un poco más libre.
No obstante, siempre hay un eje temático, porque no es llegar y sentarse y pararse, uno revisa la materia y obviamente se programa esa materia, había un eje temático, ya sean las cartas paulinas, ya sean los evangelios sinópticos, las cartas de Juan, siempre hay un tema. Y parando en algunos eventos, algunas épocas del año como Semana Santa, donde se tocaban temas fechas puntuales. especiales. Sí. Pero, yo creo que siempre he sentido, por ejemplo, que el nombre del programa a mí me ha servido de ancla, de centrarnos en cuál es el verdadero mensaje, porque en este canal, por el que habitualmente se está ya por tanto tiempo este programa, no ha sido el único de este tipo, ¿ya? Otras iglesias han también hecho el intento y han quedado en el camino. Sí, más de 6, 7... Claro, como 6, 7 programas, la verdad, han sido varios y han durado un tiempo y después ya han decaído y ha sido diferente. Pero esto de comunicar el Evangelio nos centra en eso, no en predicar otra cosa, no ir en contra de nadie, sino que predicar el Evangelio de salvación de Cristo. Por lo menos en lo personal para mí ha sido clave el nombre y creo que al resto también, porque como te digo, es un ancla, no es el cable a tierra que nos dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer, comunicar el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, y ahí hablamos lo que dice la palabra. No, claro, como tú bien dices, a veces, hay un hilo conductor, todo lo que vemos son temas que se van viendo, estudiando, ¿verdad? La gente que nos ve habitualmente por Canal 3 o Canal 45 ya más o menos saben cuál es la dinámica. Para la gente de las redes que nos van a ver por primera vez y van a continuar con nosotros, los cuales les invitamos. Siempre hay un tema, un libro. Hemos estado un año entero viendo los evangelios, por ejemplo. Claro. Un evangelio, ahora estamos con los hechos, ya vamos en el capítulo 17 y vamos así a continuar. Y también, claro, cuando hay algunas fechas especiales o eventos especiales o cosas especiales también en la sociedad, nosotros también hay una mirada, ¿no es cierto?, que como cristianos tenemos y debemos realizar. Ha habido, pastor, un celo y una preocupación en ser fiel al mensaje, porque en el fondo no es que nos vean las caras a nosotros, sino es cómo ser tan consecuente y tan fino en el sentido de trazar la palabra, porque hay un compromiso con las personas, y no solamente con las personas en la iglesia, sino el compromiso que nos compete con Dios, porque Dios, bien decía el pastor, nos asigna una tarea, y uno esa tarea no la está haciendo para el hombre, para el ojo del hombre, sino está haciéndola para Dios. Para Dios yo tiene la plena convicción, no solamente la convicción de que hay que hacerlo, ¿verdad?, sino el compromiso fiel por mantener la palabra en medio de tantos mensajes en que no está la palabra, no es el centro, no ocupa el centro de la intencionalidad de quien muera o quien predica. Por eso es que yo diría como pastor que uno se le agradece. Hay un dicho que se dice aquí en Chile, se le agradece cuando alguien está haciendo algo que debería hacerse y que uno no lo puede hacer y que lo tienen que hacer en ciertas ocasiones ciertas personas que Dios ha puesto. Yo creo que Dios ha puesto este trabajo en ustedes y la convicción que usted tiene es profunda. Yo sinceramente creo que Comunicando el Evangelio representa en este momento, y lo ha representado durante 19 años, lo que significa una iglesia evangélica. Y esta es una iglesia evangélica. Mis hermanos son evangélicos. Y ellos lo que están haciendo es simplemente llevar esta palabra a los corazones, dándole un sentido de comprensión para que usted que está escuchando ahí reciba esta comunicación tan especial llamada la palabra de Dios. Hay algunos procesos de retroalimentación que tenemos de algunos grupos etarios de la población que nos comentan. Castro es una ciudad pequeña donde la mayoría nos conocíamos mucho más antes que ahora, y siempre uno recibe mensajes, gente incluso de otras congregaciones que no son evangélicas, donde la gente dice, bueno, esto nos permite nutrirnos para nosotros reproducir un poco aún en nuestro ámbito religioso, aquellos profesores de religión, por ejemplo, que son protestantes, repetir un poco lo que ustedes están, porque es una enseñanza para nosotros. Y eso ha sido un elemento positivo. Sí, la gente nos ubica en el trabajo. Bueno, Castro es una ciudad pequeña, les invitamos a conocerla, los que no son de esta zona. Es maravillosa, de tener alrededor de 49.000. Cuando partimos, bueno, era mucho menor. Y la gente se ubica acá en Castro, es como una pequeña comuna. Entonces, bueno, y comenta, la gente comenta. Ahora no sabemos a ciencia cierta cuánta gente le llega, pero sin duda se está predicando el Evangelio, que es lo importante. Ahora el equipo ha crecido, son 10 personas que se están rotando permanentemente. También están nuestras hermanas y esperamos que mucha gente se integre de la iglesia. Bueno, muchas veces hemos dicho que tenemos acceso a la palabra, que unos siembran y otros cosechan. Nosotros estamos sembrando la palabra y tenemos la plena convicción, ¿verdad, pastor?, de que es Dios el que hace la obra. Nosotros somos encargados de dar a conocer esta maravillosa palabra, que como bien decía el apóstol, palabra fiel y digna
de ser oída por los hombres. ¿Y cuál es el maravilloso mensaje que transforma y cambia las vidas? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Por eso es fiel, qué lindo, es fiel y es digna. Por lo tanto, nos sentimos complacidos nosotros de poder ser portadores de esta verdad en que los ángeles, dice la palabra, que serían tener parte de esta tremenda y trascendente tarea. Gracias, Señor, por esta primera parte que hemos compartido, hermano. Yo le agradezco haber sido invitado en esta primera edición de esta forma. Sí, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ir un poquito a ver un video donde vamos a visitar la ciudad de la cual vamos a comentar el acuerdo de la Escritura, Hechos 17. Así que si usted en su hogar tiene la Biblia, saque la Biblia, como es de costumbre, y vamos a ir analizando, ¿no es cierto?, algunos hechos en esta oportunidad del segundo viaje del apóstol Pablo. Volvemos enseguida. Bienvenidos a Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia. Aquí podemos ver la estatua de Alejandro Magno, el fundador del Imperio griego. La ciudad de Tesalónica tomó este nombre en honor de su hermana. El lugar más famoso de la ciudad es la Torre Blanca, construida en el siglo XV. Al subir las escaleras hasta arriba de la torre, puede ver las murallas de la ciudad que fueron construidas por los romanos. Pablo vino a Tesalónica desde Filipos, otra vez viajando a través de la Vía Mari. Por 3 semanas, él predicó de Cristo a los judíos en sus sinagogas. La Biblia nos dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Los cristianos de Tesalónica le siguieron siendo fiel a Cristo a pesar de la persecución, y Pablo los reconoció como ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Las murallas de Tesalónica fueron edificadas en el año 315 a.C., enseguida que la ciudad fue fundada. Aquí está la entrada a la parte más alta de la ciudad. Los judíos de Tesalónica se opusieron a Pablo y él fue forzado a salir por la noche. De acuerdo a la tradición local, fue aquí, en este mismo lugar, donde Pablo predicó. Aquí vemos un mural de Pablo recibiendo la visión del llamado a Macedonia. Y en este otro vemos a Pablo predicando a la gente de Berea. Una vez más, Pablo predicó a los judíos en sus sinagogas. Pero como el libro de los Hechos testifica, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Aquí estamos en la sinagoga en Berea. Hoy en día, la sección de los judíos de Berea está siendo renovada después de su ruina en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos entonces con la segunda parte del programa Comunicando el Evangelio, ahora en esta visión amplia de poder extendernos hacia otras redes. Un saludo entre paréntesis al hermano Luis Suárez de Valdivia, quien emitió algunos saludos, me comentan los hermanos, el martes pasado. Así que, hermano amado, recibe usted la bendición del Señor, nuestro saludo, nuestro afecto, y gracias por sintonizarnos, y también usted, sin duda, compartir con otras personas la palabra bendita del Señor que cada día martes se entrega al Señor. Ustedes han sido portadores han visto un video que nos mostraba el contexto en el cual se desarrolla este texto que vamos a leer ahora de Tesalónica, capítulo 18, siguiendo con el viaje 17 maravilloso de Pablo, y se mostraba, ¿no es cierto?, lo que fue Tesalónica, la muralla construida por los romanos en el periodo antes de Cristo, unos 100 años anteriormente, visitas posteriores, predicaciones que hubieron ahí, ¿verdad? Y todo un hecho arqueológico histórico que nos ayuda a situarnos un poco en el contexto geográfico, físico y político de lo que era esa ciudad de ese tiempo imponente y que ahora obviamente está en la ruina. Todo cae menos la palabra del Señor. Vamos a leer entonces al comienzo algunos textos, primero del 1 al 3, para ver los primeros elementos que nos entrega la palabra, para hacer una exégesis de aquello. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue, dice, a ellos y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio hacia él es el Cristo. Yo quisiera, pastor, que nos tuviéramos en estos 2 primeros versículos, donde si uno podría ponerle un subtítulo, diríamos, versículo 1 y 2, el celo del apóstol por la palabra del Señor y alcanzar a los perdidos. Pasando por Anfípolis, decía, donde había una sinagoga de los judíos, acostumbrada como era costumbre, fue ahí y por 3 días de reposo discutió con ellos. Podríamos decir el celo y la preocupación del apóstol por entregar un mensaje maravilloso. Yo, al ver este pasaje, uno se da cuenta el trabajo minucioso del apóstol Pablo, y siempre buscando los lugares estratégicos. Pero sabe que estas 2 ciudades que mi hermano Lucho la nombra tan bien, ¿la nombra por favor? Anfípolis y Apolonia. Nos demuestran una cosa, y eso lo dicen algunos estudiosos, que allí no había sinagoga. Netamente la sinagoga se ve aquí donde llegó Pablo. Vuelvo a insistir, el trabajo estratégico del apóstol Pablo, que ve en estos 2 versículos, es ir donde está la sinagoga y dedicar tiempo en esa sinagoga. Eso sería mi primera observación. Amén. Interesante, hermano. Sí, recordemos que en el contexto, bueno, este es el contexto del segundo viaje del apóstol Pablo, tiene esa visión, ¿verdad?, en Siria, en Asia Menor, ya, y es llamado, ¿verdad?, y es conducido por el Espíritu Santo, le permitió pasar a Europa. Y bueno, la primera ciudad fue la de Filipo, donde estuvo escarcelado, donde lo golpearon, pero donde tuvo también frutos, ¿ya? Y como bien dice, bueno, en Filipo no había sin duda una sinagoga, pero sí un lugar donde se adoraba, ¿cierto? Donde, a las orillas del río. Bueno, eso es lo que ya habíamos visto en los programas pasados. Cumple su tarea, ¿verdad? Se convierte el carcelero de Filipo, toda su familia, las amistades, hubo fiesta, qué sé yo, ya las autoridades le pidieron disculpas, y ahí viaja a Tesalónica. Y bueno, y cada ciudad era diferente, cada ciudad tenía sus particularidades. Pasó por estas 2 anteriores donde no se detuvo, donde los registros no muestran, sino que en Tesalónica, claro, y llega como de costumbre al lugar. Primero él iba a los judíos y después a los gentiles. Ese era el llamado que él tenía. Entonces él era fiel, porque tenía también mucho celo y mucho amor por su pueblo. No quería que su pueblo se perdiera. Era un hombre que conocía muy bien la Escritura,
¿verdad? Y estaba con ese amor y esa visión cuando tiene ese encuentro con el Señor, que a él lo dejó trastornado, ¿no es cierto? Yo siempre me he admirado de el cambio que opera y cómo Dios usa a este hombre que le permitió prepararse, ser un judío, un estudioso, ¿verdad? Celoso, y quién mejor como él, ¿verdad? Sin embargo, el paradigma que le cambia es de tal magnitud que no fue fácil. Él estuvo bastante tiempo en su ciudad natal meditando y cómo llevar esto, porque donde él iba producía lo que produjo en Tesalónica. Imagínese, alborotada, digamos. Claro, y fíjese, pastor, que en el versículo 2, por eso decía el celo de Pablo, el 3 días de reposo, contrayendo un poco lo que planteaban los judíos, claro. Y dice que discutía con ellos. Muchas veces uno puede pensar, ¿cómo vamos a discutir el Evangelio? Pero es que el celo, la pasión, dejaba entrever tú, es tan grande porque el Evangelio, lo cual él predicaba, vamos a hacer el contenido del versículo 3, obviamente no era el pensamiento apostólico de Pablo, Paulino solamente, no. Él era el producto de una visión que él tuvo, y lo que él está hablando, lo que está discutiendo es estrictamente en la palabra del Señor y los misterios de Dios. Por eso me gusta esa palabra, pastor, que dice que en 3 días de reposo discute con ellos. Quizás discutió sobre el sábado, sin lugar a dudas, porque si en los 3 días de reposo estuvo con ellos compartiendo, quebrándole, ¿verdad?, en alguna forma su cultura religiosa, y discute con ellos. O sea, tiene que haber puesto no solamente el problema de los 3 días, de lo que tiene que ver con el famoso reposo de ellos, el sabático, sino que fundamentalmente los temas puntuales del Evangelio, como era la justificación por la fe por sobre lo que es la obra de la ley. Claro, como dice usted en estos 3 versículos, ya hay se conforma un poco en el lugar, y yo diría el tipo de gente que Pablo tiene que enfrentar y llevar esta palabra. Y lo más interesante que se ve en estos 3 versículos es que Pablo está preocupado en términos general por las almas, a pesar que allí había una gran cantidad de gentiles dentro de aquellos que estaban escuchando y donde Pablo estaba compartiendo. Y hay algo que es importante cuando se habla de declaración y exponiendo. Está hablando de que Pablo llevaba una exposición de la palabra abierta, clara. Pablo expone la Biblia. Aquí comienza, como decía mi hermano, el mensaje de la palabra a Europa en sí. Es el comienzo, y qué extraño que vamos a ver más adelante quiénes fueron los primeros que aceptaron esta palabra. No fueron plenamente los judíos que estaban allí en sinagoga, los que tenían tal vez la base más fuerte con respecto a los conocimientos de lo que significaba esperar un Mesías. Así que estos primeros 3 versículos, como dice el hermano Luis, representan un poco el corazón de una ciudad, de un pueblo, que muchas veces está tan dividido, y que cuando usted encuentra grupos divididos y llevar la palabra, usted se va a encontrar que algunos van a aprobar, otros van a desaprobar, van a haber unos términos medios en síntesis. Pero Pablo era el instrumento, junto a Silas, que estaban cumpliendo una tarea noble y maravillosa. Y sabe, hermano, el comienzo de este capítulo 17, en este caso, esta versión 60 que tengo yo, dice alboroto en Tesalónica. Yo diría el impacto en la palabra en Tesalónica. Le comunicó el Evangelio como lo estamos haciendo ahora. Fíjese que hemos estado escarmenando un poco el texto, ¿verdad? Y vamos al 3. Yo le pondría como título es el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Discutió con ellos, el celo de Pablo. Segundo, podríamos ver aquí el contenido del mensaje. ¿Cuál fue? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio hacia él, es el Cristo. ¡Qué maravilloso! Si no es ese el contenido del Evangelio, usted entonces diga, no es el Evangelio, es otro ángel de luz, que, ¿no es cierto?, sea anatema, sea maldito, esa es la palabra. Pero en este caso Pablo está hablando puntualmente de un contenido puntual, y ese contenido puntual es Cristo, la obra magnífica de Cristo, y el sacrificio vicario de él. Claro, aquí lo que está anunciando, ¿verdad?, es que ese Mesías tan esperado por el pueblo judío, que era de ellos, ¿no es cierto?, esperaban, tenía todas las profecías mesiánicas, ya había llegado, y ese hombre que había padecido en Jerusalén, había muerto y resucitado, era el Cristo esperado. Y eso causaba en algunos aceptación, decía, creían en el mensaje. ¿Por qué? Porque estaba basado, y todo lo que él daba de testimonio confirmaba lo que la Escritura ya había anunciado de tanto tiempo. Recordemos que por 400 años no hubo revelación profética, y había, por el contexto político, ¿no es cierto?, la dominación romana y todo, había un desespero, había una ansiedad, y claro, y justamente Pablo llega con ese mensaje, pero algunos lo creen
y otros no, y en otros simplemente se produce un rechazo, y él fue perseguido pero constantemente. Detrás de él iba plantando iglesias, y detrás de él iban, ¿no es cierto?, judíos creyentes, incluso creyentes en el mensaje, pero también a la manera judía. Correcto. Que había que hacerse judío, y desprestigiaban el trabajo y fue de... un tema puntual Claro. muy complicado para Pablo, una agujita en el zapato. Y uno, yo reflexiono, fíjese que las realidades que se ven ahora no distan mucho de la actualidad con la antigüedad. ¿Qué es lo que pasa? Alguien dijo ¿Cuál que es la el mundo es cíclico reacción? y los hechos se repiten. Exactamente. ¿Y ¿Cuál es cuánto la más con el reacción Evangelio? al Evangelio? Muchos lo reciben, ¿verdad?, con esperanza, con admiración. Y bueno, tenemos la parábola del sembrador que dice los diferentes tipos de reacciones. Fíjese Así que en el versículo 4 nos muestra, por otra parte, el resultado de la predicación. ¿Cuál fue el resultado del mensaje? Ya hay un resultado, como bien dice mi hermano, positivo y otro negativo. ¿Cómo sucede en todo orden de cosas y todo tipo de mensaje y situación que al hombre le corresponde vivir? En el 4, lo positivo. Algunos de ellos, ¿qué pasó? Creyeron. ¿En quién? En Cristo. Y en la obra magnífica de Cristo redentora. Y dice, y junto con Pablo y Sila, hubieron griegos piadosos, imagínense la cultura griega con lo que venía, la cultura helénica, gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso fueron lo positivo, pastor. Y lo negativo en el 5, pero algunos judíos no creyeron. O sea, los griegos, que no tenían conocimiento de la escritura, más que sus fábulas helénicas que ellos, y toda la apología que tenían frente a su historial, ¿verdad?, creyeron. Y sin embargo los judíos, que venían con la Torá bajo el brazo, ¿verdad?, y creyendo ser guardadores de la ley, dice que los judíos no creían. Tenían celo, además, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pastor, dos Sabe casos. que, en esta partecita, esta sección, uno está viendo lo que sucede inclusive contemporáneamente hoy día. Siempre la palabra ha estado siendo predicada, por lo menos en nuestro contexto mundial. Sabemos que hay muchos lugares que la palabra todavía no llega, pero generalmente en esta libertad, cuando la palabra llega a los corazones, vemos esta dificultad que siempre se está dando. Pablo estaba abiertamente predicando el mensaje de Jesucristo, como decía mi hermano, en las tres esencias de lo que fue Jesucristo: un Cristo sufrido, un Cristo que murió y un Cristo que resucitó. Y este mensaje ahora está canalizándose en la vida de personas que tal vez no se imaginaban los mismos judíos. Fíjese que aquí se produce, yo voy a decir una palabra, una dualidad propia, de que, como usted dijo, usó la palabra al comienzo de nuestro versículo, el celo fuerte de Pablo. Después se produce otro tipo de celo de aquellos que en alguna medida debían haber escuchado la palabra y no la estaban aceptando, y estaban con un celo fuerte con aquellos que ya habían escuchado, que en este caso eran los gentiles. Y estos gentiles, estimados, estaban siendo bendecidos, y los otros estaban muy molestos porque estaban escuchando y recibiendo la palabra de Dios basada en la vida de Jesucristo. Por eso lo que viene a continuación es tremendamente fuerte, cuando intentan decir que Pablo y Sila estaban cambiando casi el mundo completo. Estaba trastornando el mundo. Eso es maravilloso, porque vamos a ir, estamos con la hora, esto en 15 minutos, y vamos a llegar justo. Fíjense, ya antes del pastor, hay un reconocimiento de estos hombres, estos judíos. Los griegos reconocieron a Cristo y se acoplaron, ¿verdad?, a este crecimiento espiritual de la iglesia inicial, pero aquí estos judíos también reconocen que hay algo especial en ellos. ¿Y cómo lo reconocen? Cuando ellos dicen, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿Por qué? Porque la locura para el Evangelio, ¿verdad, hermano?, para los que no creen, el Evangelio es locura y es perdición, pero para los que creen es vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Vamos a estar concluyendo porque estamos sobre la hora. Sí. Nada, bueno, decir este celo, digamos, mezquino, uno podría decir, es un poquito lo que representa el celo, de que pensaban que, bueno, el Mesías era para ellos nomás, ¿cierto? Y los demás eran los perdidos, y bueno, y por último, si alguien aceptaba este mensaje, tenía que ser al estilo judío, había que circuncidarse, cumplir con la ley, y bueno, y eso era algo totalmente contrario a lo que Pablo había entendido, de acuerdo a lo que le había sido entregado por Jesús mismo. Él recibió la revelación, dice, esto yo no lo recibí de carne ni sangre, ¿no es cierto?, no fue por hombre, sino que el mismo Espíritu de Dios es el que ha revelado en él, ¿verdad?, las verdades de Dios, de salvación para la humanidad. Y ese es el gran paradigma y el quiebre de esta predicación. Bueno, finalmente ellos, ¿verdad?, dice que los soltaron, ¿verdad? Porque las pruebas indubitables
aparte daño no había, ¿verdad? Quizás obviamente a su estructura rígida, religiosa, pero los soltaron porque no encontraron algún tipo de otro mal en ellos, de un tipo de mal. Obviamente, hermanos y amigos, es lo que pasa con el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, produce una reacción en las personas y la gente de una u otra forma se da cuenta de que el Evangelio es diferente a todos los otros mensajes que puede haber. Tengan conocimiento, ¿no?, del Señor, perciben por ese ADN que Dios ha puesto en el hombre, esa imagen de Dios, que es diferente, es creíble, es fiable, y los que no dan el paso, ¿verdad, pastor?, es porque ya obviamente su decisión trasciende a la voluntad del Señor. Bien, vamos a concluir esta segunda parte para ya reiniciar y retomar los últimos 15 minutos, donde vamos a estar conversando con el pastor Celso acerca de su ministerio, los programas de la iglesia, los proyectos novedosos y más que novedosos, interesantes y de Dios que hay en el crecimiento y expansión de la comunicación del Evangelio. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo
hemos avanzado y la hora, como decía el pastor recién, pasa rápido. Y el tiempo Y en el la televisión es oro. Vale oro. Mucho más todavía. Mucho más. Y más cuando hablamos las cosas del Señor. Bueno, la primera parte vimos una referencia histórica, la evolución muy rápida de lo que era el programa Comunicando el Evangelio, cómo se ha ido mejorando en el tiempo y ahora, ¿verdad?, la ampliación a estas redes que ya han sido mencionadas. Y segundo, estuvimos introduciéndonos rápidamente en la maravillosa actos o hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, donde veíamos el capítulo 17 del viaje de Pablo a Tesalónica. Y ahora queremos introducirnos en la vida de la iglesia. Está el pastor con nosotros, nuestro amado pastor Celso, que está del año 2010 con nosotros, esperamos que esté muchos años más. Yo siempre digo, no sepulta, ojalá no entierre. Esa es la idea. Se nota que lo queremos. Sí, bueno, correctamente. Entonces, la idea es hablar un poco sobre la iglesia. Muchas veces la gente, bueno, hay una anécdota. Entonces, un hijo pastor nuestro de la iglesia en la escuelita, años atrás, cuando teníamos la iglesia aquí al lado, claro, del negocio en San Martín, llegó a la escuela y preguntaron qué hace su papá. Entonces todos los papás, uno de esos profesores, carabineros, todos indicaron. Y dijo, bueno, ¿y qué hace su papá? Le preguntaron al hijito del pastor, Julio Maldonado. No dijo, no hace nada, está siempre en la casa. Y como la profesora era tía de la iglesia, le dijo, perdón, Jolito, dijo, ¿cómo es posible si tu papá trabaja? No, yo lo veo en la casa. Claro, era pastor. Pero él asimilaba que como estaba en la casa, no trabajaba. Pero la verdad es que el pastor está a las 24 horas disponible, no tiene el horario, si está comiendo y le llega gente a verla, como es el dicho vulgar, uno en la casa, bueno, por último estamos ocupados, tiene el descanso, pero es tipo médico, ¿verdad? Médico antiguo, las 24 horas disponible y todos los días del año. La vida de la iglesia es compleja. La iglesia no es una organización, sino un organismo, donde en la iglesia como organismo surgen los dones, ¿verdad? Y cuando es una organización surgen las competencias y habilidades. Aquí son los dones impuestos por el Señor y no la habilidad del hombre. En ese sentido, pastor, vamos a conversar un poquitito sobre la iglesia, el trabajo de la iglesia, donde hay varias funciones. Está la adoración, el servicio, la enseñanza, la predicación y la comunión. Se reconocen 5 funciones. Fácil de reconocerlas, pero complejo en la ejecución de estas tareas o funciones que Dios le ha mandatado a la iglesia, que es un símil de Cristo, ¿verdad?, con nosotros. Pastor, hay proyectos interesantes en la iglesia, al menos 2. Hay muchas acciones que se han hecho desde acá, del tiempo está el pastor, y se han ido también sintonizando con la palabra, pero hay 2 acciones que en este momento creo están llevando gran preocupación en el buen sentido de la palabra y que convergen directamente con lo que Dios quiere que hagamos. Todo suyo. Sí, todo tú, Celso. Sí, efectivamente. Hacía un recuerdo de que, entre comillas, mi hijo, cuando le preguntaron cuando era muy pequeño en enseñanza básica, allá en Quilpué, pastoreaba yo allá, le preguntaron cuál es la profesión de tu papá. Él dijo mecánico. Después, cuando él me dijo, papá, yo dije que era mecánico. ¿Tú eres mecánico? Yo dije, ¿pero por qué? Porque tú vives arreglando el auto. Claro, yo tenía un auto muy antiguo y malo y siempre él me encontraba arreglando el auto y él pensó que yo era mecánico porque el auto yo lo iba reparando para que podamos usarlo dentro del ministerio. Bueno, entre comillas quiero decirle y darle la gracia a Dios por poder, tal vez esta es la primera vez que tengo que publicar esto en una forma tan especial, decir que sí, la iglesia a contar de este segundo semestre está en 2 anteproyectos ya presentados y que en alguna medida, para facilitarle a ustedes, decirle cómo una iglesia trabaja, tenemos 2 grandes desafíos, aparte de todos los desafíos que ya se hablan dentro de una organización como esta, 2 grandes cosas que lo estamos desafiando, pensando en comunicar el Evangelio, pensando en cumplir el mandato que el Señor puso ahí en Mateo 28, versos 19 y 20, uno es extender la palabra en otros lugares, y para eso estamos en un anteproyecto luchando por llevar a una joven hermana preparada ya por bastantes años atrás, misionera, para que cumpla sus misiones. Ella todavía no ha salido en sus primeras misiones fuera del país, y esa es nuestra meta. Por lo tanto, tenemos un anteproyecto, y discúlpeme, yo sé que usted no lo puede ver, pero es un anteproyecto basado en misiones y que está todo determinado y que es de nuestra iglesia Alianza Cristiana Misionera. Y lo segundo, en términos generales, es que nuestra iglesia está con una visión, un sueño de plantar una iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia Alianza Cristiana Misionera de Castro, como muchas iglesias a nivel de nuestra ciudad y país, todos pretendemos y tenemos la intención de ir extendiéndonos, tener más brazos y poder ser partícipes en muchos lugares dentro de nuestra región o dentro de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es grande, se está extendiendo en una forma muy rápida,
Y eso, esa demografía propia que se está dando, nosotros estamos preocupados. Y nuestro segundo proyecto, que lo tengo aquí igual, es un proyecto basado en plantación de iglesia. Así que, hermano, en eso estamos. Significa levantar otra obra más, una segunda iglesia, con objetivos mucho más específicos, en bien de la comunidad, en bien de nuestra sociedad, en bien de nuestro amado Castro. Bueno, no todas las iglesias son misioneras. La nuestra, gracias a Dios, lleva desde su origen, en su data inicial, donde el hermano Camille Simpson sale de la iglesia presbiteriana y conforma no quería formar una iglesia, sino la obra misionera, y justamente se crea la alianza, y es Alianza Cristiana y Misionera. Yo recuerdo cuando me convertí en la CAL 70, lo primero que me dijeron, esta es una iglesia misionera, y me explicaron qué significaba iglesia, qué es lo que significaba alianza cristiana y misionera. Y me impactó mucho eso también, porque uno venía con una mentalidad, obviamente no conocía la amplitud del concepto, lo que es misionero. Fíjese que aquí conversamos con el pastor otro día fuera de cámara, dijera, y en reuniones de equipo que se trabajan acá. Esta iglesia ha sido pionera en esa parte, la de Castro. En Castro, hablemos de Castro, la iglesia misionera, Alianza en Castro, en el mundo y en el país, Chile, sí. siempre ha producido misioneros. Antes venían de Estados Unidos para acá y ahora aquí están yendo hacia afuera. Pero en el caso puntual de Castro han salido ya misioneros. Hemos tenido hermanos que salieron afuera a misiones. Yo una iglesia pequeña comparada con lo que hay de Puerto Montt hacia afuera, pero tiene una visión interesante, ¿verdad? Donde ya hay hermanos que han salido, yo contaba como 7, 8 hermanos desde la década 70 que se fueron a estudiar el Instituto Teológico, por seminario teológico, y otros han seguido también el servicio ministerial. Así que sentido, misiones, estimado, si usted no ha escuchado el concepto o no lo racionaliza en toda la magnitud y la importancia que tiene, ¿verdad? Es mirar con nuestros ojos la necesidad de otros mundos donde hay otra cultura, otras costumbres, otros hábitos, y enviar personas que de una u otra forma puedan compartir esta palabra del Señor. Bueno, la visión sale en los 4 evangelios, al final de los evangelios. Cuádruple. ¿Verdad? Nos invita, el Señor no nos invita, nos ordena, ¿no es cierto? Ir y predicar el Evangelio, sí. Esa es la gran comisión, y tiene que ver justamente con misión. Cuando yo llego a la Alianza hace ya un poquito más de 20 años, el año 94, 95, claro, estaban con el tema de la lancha, una lancha misionera que iba a las islas de Septoria por mucho tiempo. Yo tuve y comandar gente afuera. Y comandar gente afuera, y venían misioneros de otros lugares, y en ese eventos sentido, de unas semanas. Y curiosamente no era la primera lancha que dispuso, que tuvo el Alba. Claro, hubieron otras, ¿no es cierto?, para ir y evangelizar y cumplir esta misión en el archipiélago de Chiloé, porque uno siempre habla de la isla grande de Chiloé, ¿no es cierto?, estos un poquito más de 200 kilómetros de extensión, de largo, y en su parte más ancha cerca de 90 kilómetros, cerca de 50 en la parte más angosta, en la cintura, pero hay una cantidad de islas enorme. Y bueno, las de Septoria estaban muy cerca de Chaitén. Y claro, pero no solamente, bueno, y eso era un trabajo enorme, todos los meses, no sé si era 1 o 2 viajes al mes. Uno al mes. Era un verdadero templo flotante, y eso a mí me entusiasmó mucho. Y realmente veíamos cómo el Evangelio se cumplía, este mandato de ir y predicar el Evangelio, y hasta la fecha. Me acuerdo de Héctor Leal, me acuerdo fui conociendo a través del tiempo misioneros de otras iglesias, me refiero a otras iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, claro, de otras ciudades, de nuestra Alianza Cristiana y Misionera Chile. Tenemos a Eliel Isla, por ejemplo, me acuerdo, en Rusia tanto tiempo, lo vimos en la última asamblea en enero, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver, de compartir con ese equipo celo. ruso, no hay atrás, Ha venido de acá a la iglesia atrás, también, nos enseñó un poquitito a hablar en ruso, cantó unos coros en ruso. Nuestro hermano Héctor Leal, que estuvo por 5 o 6 años en África, formó familia, llevó sus hijos, en Paraguay adquirieron malaria en este trabajo, esta entrega al Señor, y el Señor ha sido fiel. Y bueno, yo lo que veo es una continuidad de esto. Así es. Una continuidad de esto. Pastor, hubo un programa, Dani debe acordarse porque fue parte de ese programa, que se llamaba Visión Misionera, radial. Fue el primer esbozo de nuestra salida por las ondas de la radio. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, en este sentido así. Estábamos hablando de los proyectos, pues, usted mencionaba dos muy emblemáticos, que es Misiones, ¿verdad? Apoyar a una hermana que va a salir de cierta parte, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, también implantar una iglesia en un sector de Castro Alto, ¿verdad?, donde hay bastante
población y donde es un punto donde va a emerger y va a converger gran cantidad de población. Son dos programas que están avalados por el Señor, por la Iglesia, y también, ¿no es cierto?, confiamos en fe que se va a concretar, porque no es la voluntad nuestra, sino es la voluntad del Señor. Pero hay otros también programas, pastor, yo sé que usted es muy ordenado, esquemático en su trabajo, y eso administrativamente, ¿no es cierto?, nos ha mostrado con vehemencia que es celoso por esa tarea. Bueno, como dicen mis hermanos, esta iglesia se ha distinguido por un trabajo fuerte con respecto a tener esa visión. Eso mismo nos motivó este año a preguntarle al Señor qué íbamos a hacer este año en el trabajo espiritual. Y en ese tiempo, el año pasado, llegó a mi corazón un texto bíblico que me marcó mi vida también cuando yo viajé al extranjero, conociendo 3 países, como era Turquía, Nepal y España, mirando se llamaba el viaje exploratorio misionero, donde fui parte. Entonces, viene después de mi corazón en ese viaje un texto del apóstol Pablo, y si usted me lo busca mientras para que lo lea completo usted, en Romanos 15, 20 y 21, pero el verso 20 es el más clave porque de allí le colocamos anunciar el Evangelio, que casi es parecido a lo que decimos comunicando el Evangelio. Nuestra iglesia está estructurada en una forma especial con 10 ministerios en ejercicio y 2 por formación durante este segundo semestre. Cada ministerio va cumpliendo un objetivo para que este objetivo general, basado en 2 anteproyectos, se cumpla. Estimado amigo, la iglesia es un organismo especial, es un cuerpo espiritual que solamente obedece el mandato del Señor. Nuestra vida de servicio es servir para que otras personas conozcan a Jesucristo maravilloso y que obra en vida y cambia vida y transforma familias completas. Para este trabajo misionero y este trabajo de proyecto, el segundo semestre sigue siendo lo mismo. Cada culto dominical, cada semana estudio, cada semana oración por nuestras necesidades aún de nuestro país, intercediendo, como dice ahí en la palabra a través de Timoteo. Y estos ministerios van trabajando también juntamente con instituciones que tenemos, instituciones que trabajan pensando en este trabajo de desarrollo. Y más aún hay un cuerpo administrativo que trabaja. Así que créame que la iglesia es funcional si el cuerpo afiatado, conforme a lo que dice 1 Corintios 12, cada uno cumpliendo su función. Y la Biblia dice que el ojo no molesta la mano y viceversa, pero somos un cuerpo, que cuando hay una situación juntos la tratamos y cuando hay una alegría juntos también nos alegramos. Y aquí hay parte del cuerpo, cada uno de mis hermanos aquí cumple una tarea. El que está detrás de esta cámara cumple una tarea. Aquellos que abren la puerta el día domingo cumple y día de semana cumple una tarea. Y usted también podía ser parte de esta tarea. Esta iglesia tiene un espíritu misionero. Fue creado bajo esa visión. Queremos llegar con la palabra a ti. Y como dicen hermanos, nuestra estructura está hecha para poder mantener un orden, para poder ser más organizados como cuerpo, para que las cosas se ordenen y se funcionen, ya que la membresía supera los 200 como 150, 160 activos, significa presente. Por lo tanto, para que este cuerpo trabaje, nosotros necesitamos tener una estructura. Así que, bienvenido. Y todas las personas que vienen a nuestra iglesia le entregamos a veces este díptico que muestra un poco el trabajo mensual. Pero hay, como dice usted, un trabajo anual, que no tengo aquí, que significa que en el Señor estamos orando y esperando que durante el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre se cumplan tareas. Entre eso está el bautismo, está la Santa Cena, están los retiros espirituales, está la actividad de formación, de estudios, de capacitación, están las actividades de ayuno, están las actividades de fraternas que hacemos también, porque nosotros no los pasamos solamente cantando y orando, sino que también los pasamos compartiendo como familia. Y esto ya es un compartir, esta es una actividad propia de lo que la iglesia tiene pensado. Así que, estimado amigo, es una bendición compartir, a grosso modo, algunos detalles que tienen que ver con nuestro trabajo de iglesia. Y que Dios te bendiga por el hecho de ser partícipe y escuchar esto que estamos planteando. El texto al cual el pastor aludía era Romanos: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y vamos a ir concluyendo, haciéndole una invitación a usted. Usted ha visto que la vida de la iglesia es una vida azarosa, positivamente azarosa, que no es un trabajo casuístico, sino hay una causalidad, hay un objetivo, y obedece a poder, ¿no es cierto?, invitar a las personas, como nosotros hemos sido invitados, a reconciliarnos por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo con Dios. No estábamos reconciliados con Dios. Conversaba en un ágape en Temuco con una persona, un profesional, un abogado. Yo no creo en Dios, me decía, fuera muy suelto de cuerpo. Qué triste no creer en Dios. Bueno,
Cada cual puede pensar lo que quiere y Dios nos ha dado la capacidad de pensar o no pensar en Él. Habrá que rendir un día cuenta. Quien dice ahora en forma tan suelta, no creo en Dios, algún día tendrá que darle cuenta a Dios porque no cree. Ya será tarde y no habrá nada que hacer. Pero les invitamos a que usted pueda ser parte de la historia, no nuestra historia de la Iglesia Alianza, ese es un segundo propósito, pero lo primero es que usted sea parte de la historia de Dios, a través de la reconciliación que usted puede tener por medio de la muerte de Cristo. Podemos reconciliarnos con Dios, no a través de nuestra estructura, no a través de nuestros planes, sino a través de este mensaje maravilloso de ese sujeto llamado Cristo, que no solamente dijo ser el Hijo del Hombre, sino que dijo ser el Hijo de Dios y el Dios mismo hecho carne. Así que le invitamos a ser parte de la historia de Dios. Dios tiene un propósito para su vida, usted nació con un propósito, y qué más hermoso que ese propósito, una vez de haber reconocido al Señor, poder venir a la comunión de los santos en una congregación donde las cosas se hacen bien en el nombre del Señor. Amén. Y podemos, ¿no es cierto?, corregirlas si nos equivocamos, pero hay confianza que se hace un trabajo serio, porque en la iglesia se adora, en la iglesia se enseña, en la iglesia se sirve, en la iglesia se predica, y hay comunión entre los santos independientemente de diferencias que vamos a tener, pero está la comunión, la común unión, ¿verdad?, entre aquellos que han sido redimidos por ese nombre maravilloso de Jesucristo. Hermano. Para irnos despidiendo, bueno, el Evangelio es universal. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y nos quiere dar vida abundante y vida eterna. Qué regalo, qué privilegio. El Señor, Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros estábamos separados, había un abismo insalvable, que incapaz para el hombre, y por eso la Escritura dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es el que nos declara justos. No porque nosotros, por nuestras obras, nuestros méritos, podamos alcanzar el cielo, sino que es Dios el que pone el plan y se entrega a sí mismo. Esa es la obra maravillosa de Cristo. Y si nosotros nos apropiamos de ese sacrificio, aceptamos el plan de Dios, vamos a gozar, y ya estamos gozando las primicias aquí en la vida. Así que le invitamos de todo corazón a conocer a este Dios maravilloso que ha hecho todas las cosas, las ha hecho todas bien. Y bueno, ahí está el plan, ahí está el trabajo, ahí está la tarea, y usted es libre para aceptar o no el mensaje del Evangelio. Ojalá que sea positivo, si no... Y concluimos con un texto de la palabra que dice en Colosenses 1:27, me encanta, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor. ¿Qué más podríamos esperar, estimado amigo? Cristo es la esperanza de gloria. Para aquí, el hoy día, el ahora, y para mañana la eternidad inmanente, trascendente, ¿verdad? Donde no hay tiempo y el tiempo no tiene fin. Dios les bendiga. Amén.